contarles un poco de qué vamos a conversar la mañana de hoy, un poco, digamos, las reglas del juego. Bienvenidas todas las preguntas que tienen. Todas las preguntas las pueden estar haciendo en tiempo real. Algunas de las preguntas las contestaremos en tiempo real. Vamos a ir mirando los temas de tiempo. También, por qué las preguntas en tiempo real? Porque a veces se nos olvidan para dejarlas al final. Sin desviar la atención, algunas de esas preguntas las podemos ir contestando cuando sean muy al lugar sobre algún tema muy técnico y muy especializado en ello. Pero la mayoría de las preguntas las vamos a dejar para el final. Y en ese sentido ir comenzando a detallar cada uno de sus interrogantes que puedan tener. Primero presentarles al equipo de trabajo que nos acompaña. De la parte técnica estará Juan Carlos Pardo. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias. También estará Jessica Álvarez, también desde la parte técnica y detrás de cámaras para cualquier cosa que se nos presente. Y bueno, y presentarles aquí un crack, Pablo Rodríguez, además de ser un gran colega, un amigo, un poco más de 14 años en el grupo ISO, en la actualidad es el director regional de operaciones y de todos los módulos analíticos. Pablo estará junto conmigo hoy llevando esta sesión técnica, un máster de monitoreo de experiencia multicanal y debatir mucho acerca del tema. Hola John, ¿cómo vas? Y debatir mucho con respecto al tema de experiencia emitida, ¿vale? Que es un tema totalmente diferente a los procesos de percibida. Y aquí vamos a debatir bastante sobre el NPS. Mi nombre es Mauro Ávila, en la actualidad llevo la parte regional del grupo ISO en Colombia, en Perú, apoyando las operaciones de Ecuador y también de Costa Rica, a su disposición para lo que ustedes necesiten y podamos conversar. Dando inicio, ya teniendo todos los participantes o la mayoría de los participantes conectados, pues vamos a iniciar. Divirtámonos pues, Pablo, el día de hoy y comencemos con esta sesión de este máster. Bueno, De muy bien. acuerdo, Mauro, adelante. Okay. Me gusta un poco arrancar y comenzar a debatir acerca de las grandes diferencias que existen entre la calidad emitida y la calidad ofrecida, o lo que nosotros denominamos técnicamente aquellos indicadores del NPS y las diferencias que existen entre hacer encuestas, independientemente por qué canal hagas las encuestas y cómo capturas o el feedback de tus clientes, ¿no? Entonces vamos a estar debatiendo acerca de este concepto y cómo lo enriquecemos y cómo transformamos cada uno de ellos. Y un poco lo que me gusta conversar acerca de este proceso es comenzar iniciando que más allá del NPS, el NPS no lo gestionamos como un indicador, lo operamos como un indicador, pero el NPS no es un indicador, ¿vale? El NPS es un sistema. De hecho, la última letra de Net Promoter Score, cuando se cambió, es Net Promoter System. Y en ese orden de ideas comenzamos a entender que la calidad emitida, es decir, los procesos que nosotros podemos controlar, pues sin lugar a dudas ayudan a modificar ese dato. Me gusta compartir con ustedes desde una vez, contarles que en el canal de ISO esta webinar o esta masterclass se va a registrar para que ustedes algunos de los conceptos que quieran profundizar, que no podamos desarrollar ahí por términos de tiempo, como son los monitoreos digitales, como algún canal en especial, ¿vale? Podamos profundizarlo en cualquiera de las grabaciones que tenemos en nuestro canal y disponible para ustedes. Arranquemos pues por hablar sobre los conceptos de hiperpersonalización. Yo creo que en este momento, como nunca antes en la historia de la humanidad, se habla de los conceptos de experiencia. No son conceptos nuevos. Yo no creo que estemos personalmente surfeando una ola. Creo que este tema viene un poco hace más de 10, 12 años hablando sobre los conceptos de experiencia, pero lo que también es verdad es que nunca antes en la historia de la humanidad había sido tan importante los procesos de diferenciación y entender que los seres humanos tenemos expectativas individuales. Y en ese orden de ideas, pues nosotros estamos hoy entendiendo que para poder generar un proceso de experiencia, pues nosotros dividimos este tema en diferentes conceptos. Uno de ellos tiene que para poder generar los procesos de NPS y monitoreo emitida, tenemos que trabajar en procesos de hiperpersonalización. Hiperpersonalización basados en entender que todas las personas que trabajamos, gestionamos, familias, colaboradores, tenemos una adaptación para cada tipo de cliente. Es decir, que los instrumentos de medición que se establecen muy probablemente para ti, para Juan, no sean iguales que para Gisela, no son iguales para Tatiana. Entonces tenemos que comenzar a entender que el arquetipamiento de los procesos de medición, los estándares de evaluación, eventualmente tenemos que comenzar a hiperpersonalizarlos. Lo segundo, que existen tecnologías para poder trabajar en este proceso, es decir, la monitorización
La puedes hacer con personas, pero también la puedes hacer con tecnología. Y la tecnología me permite a mí automatizar para crear procesos de experiencia. También estamos hablando de la parte humana, estamos hablando de la monitorización hacia los colaboradores y hacia nuestros propios empleados, de cómo tú puedes comenzar a generar procesos de monitorización a partir de ahora, calidad emitida, para poder controlar y mejorar los ENPS o los NPS. Finalmente, de cómo a través de un proceso de calidad emitida puedes hacer momentos hipermemorables y finalmente los procesos del que nosotros llamamos básicamente el ANC organizativo o lo que nosotros denominamos la hiperpersonalización dinámica. Dicho lo anterior, tenemos que comenzar a entender que existen dos grandes diferencias entre la emitida y la calidad percibida. Alguien me diría a mí, pero Mauro, el monitoreo no estamos hablando de experiencia de cliente, estamos hablando de conceptos de calidad de Chicago, de todo lo que pasaba en Japón, de los procesos de las líneas de producción, de entender a través de un proceso fabril, de algo que hagamos bien, la fabricación de una caja, la fabricación de una botella, la fabricación de ropa, a través de procesos fabriles y de fabricación, muy probablemente en organizaciones de consumo masivo o compañías B2B a nivel de empresa con empresa. Pero eso no quiere decir que el monitoreo no implique hablar de conceptos de experiencia de cliente. Por el contrario, hoy el monitoreo es la pieza fundamental para hacer el proceso de transformación. Lo que ustedes ven ahí en la gráfica a la derecha es el framework de ISO. Más allá, porque no vamos a explicar el tema del framework de ISO cuando quieran entender o desarrollar o profundizar sobre los procesos del framework, correcto, en el canal existen una metodología especializada para entender este concepto. Yo me quiero centrar en la parte que encontramos aquí, en la parte de medición, en la parte inferior del cuadro de la derecha, y tiene que ver con las métricas de medición. Cuando hablamos de métricas de medición, todos entendemos que para medir hay que hacer feedback y para medir hay que hacer encuestas y miles y millones de temas de encuestas. No solamente medir es hacer encuestas vía correos electrónicos, vía a través de telemarketing, vía a través de interceptos web. Existen muchas formas de capturar la información y la voz del cliente. El monitoreo es una de ellas, tal vez una técnica muy abandonada, pero hoy una de las técnicas más potentes y una de las técnicas más fuertes para poder controlar con los conceptos de los procesos. En ese orden de ideas, quiero entrar un poco ya a debatir acerca de las diferentes técnicas que existe para hacer el proceso de monitoreo. El monitoreo, por definición, es el concepto en el cual tú intervienes una interacción para entender qué es lo que está sucediendo y está pasando. Cuando tú hables de calidad ofrecida o de calidad percibida, le estás preguntando a tu cliente, le estás preguntando a tus clientes qué opinan ellos de A, de B o de C a través de una estructura y muy probablemente a través de una de las preguntas que todos conocemos como la NPS. El monitoreo no evalúa ello, el monitoreo no permite capturar o tener el feedback del cliente, con lo cual no puede medir el NPS, pero vaya que lo puedes controlar y vaya que lo puedes articular. Entonces, una de esas técnicas, ¿vale? Corresponde al tema de los canales telefónicos. Ustedes saben que existen leyes en cada país, las entidades de control, los software, ¿vale? Las herramientas de tecnología permiten grabar el 100% de las llamadas. Algunas compañías no las graban, otras compañías sí las graban, dependiendo del marco regulatorio de cada país, pero encontramos que claramente el monitoreo de llamadas es un tema fundamental. La pregunta es quién lo hace, cómo lo hacen, para qué lo hacen. Yo monitoreo las llamadas porque me corresponde sacar una línea de producción y entender si lo que yo estoy contestando está bien. Vamos a hablar un poco acerca de ello. El monitoreo de las redes sociales. ¿Quién monitorea las redes sociales? Marketing. ¿Lo haces basado en un top of mind? ¿Lo haces basado en entender qué está haciendo tu community manager? ¿Cuál es tu volumen de audiencia? ¿Cómo es tu indicador de experiencia? Tú tienes el control del indicador de experiencia en las redes sociales. ¿Sabes cómo se calculan los indicadores de experiencia en las redes sociales? ¿Cómo monitoreas las cartas que tú haces, ¿no? Las cartas que tú le envías a los clientes, muy probablemente cómo monitoreas las respuestas que tú haces a través de un email. ¿Quién controla eso? Los miles de millones de correos que enviamos de reclamaciones, de ventas, de solicitudes, de haberte dado de alta. ¿Quién controla los chatbots? ¿Quién controla y
puede evaluar y monitorear lo que escriben en los chatbots, ¿vale? ¿Quién monitorea la web? Las miles de interacciones y millones de interacciones que están sucediendo en tiempo real en nuestros dispositivos móviles o en las web. ¿Quién está controlando las interacciones en los WhatsApp a través de WhatsApp Business o a través de entender cómo lo estás desarrollando cuando el chatbot deja de funcionar o simplemente pasa a un agente? Existen herramientas atrás también como Speech Analytics que nos ayuda, correcto, a filtrar y a generar una gran cantidad de valor agregado, ¿vale? Pero también aparecen todos los que son los speech to text, donde nosotros comenzamos a entender los vínculos emocionales de todos los verbatim que aparecen en los diferentes escenarios y en los diferentes procesos de encuesta. Pero también la pregunta es cómo lo puedes hacer a través de un proceso de analítica digital y cómo generas ese proceso de trazabilidad. Y fíjate que en algunas de estas técnicas que nosotros estamos mostrando, no está el feedback del cliente y no está el NPS. ¿Por qué? Porque eso este proceso básicamente nosotros lo denominamos es cómo tú entras al proceso, cómo evalúas lo que tú has diseñado. Se supone que hay un área de innovación, se supone que tienes un proceso que puedes controlar y que ese proceso de controlar lo haces en un proceso fabril para fabricar interacciones. Esas interacciones se presentan en cualquiera de estos canales, por eso denominamos que el proceso de monitoreo es un proceso que se debe hacer y se tiene que hacer en operaciones multicanal. Eh, el monitoreo per se, por definición, no es calidad, pero sí ayuda a controlar, es tan solo un mecanismo para recolectar información. Y ahí me preguntan siempre, ¿para qué sirve el proceso de monitoreo? Y yo creo que una de las mayores equivocaciones que encontramos es qué es lo que tú estás buscando. Porque muy probablemente cuando no tienes claro la definición de lo que estás desarrollando y de lo que estás queriendo hacer, pues sin lugar a duda no vas a conseguir el objetivo que gestionas. Tú puedes hacer el monitoreo con personas, pero también puedes hacer el monitoreo con tecnología. Y para eso se requieren lo que nosotros denominamos en los procesos de calibración los expertos. Y también se requiere y se necesita un proceso de independencia y un proceso de neutralidad y un proceso de transparencia sobre los conceptos de las diferentes interacciones para que ese enfoque se pueda hacer. ¿A qué interacción voy a monitorear? Yo voy a monitorear mis procesos de venta. Es tan importante saber por qué vendo, porque no vendo. Y si mis ratios de ventas a la hora o ventas o clics a través de una página web o a través de un dispositivo móvil, yo no tengo la razón o no sé para qué estoy monitoreando, yo no puedo crear un estándar de evaluación. Un estándar de evaluación es el instrumento de medición que le va a permitir al equipo de monitoreo, a los equipos que tienen la responsabilidad de supervisar, vigilar la calidad emitida, para entender cómo puede articular el NPS. Otro dato supremamente importante es entender cuál es mi muestra representativa. Yo, ¿dónde debo monitorear? ¿Cuándo debo monitorear? ¿Y con qué tamaños de muestras yo debo hacerlo? Eh, Ustedes conocen todos los datos de márgenes de error y márgenes de confianza, sin embargo hay números mágicos. La mayoría de las compañías y los directivos que aparecen acá encontramos que existe un número relativamente mágico, sobre el orden de 360. Cuando la población tiende a infinita, ¿vale? Nosotros debemos entender que un margen de error y un margen de confianza, en este caso 95 y 5%, debe ser cercano a 360, 357, 386 monitoreos por cada interacción. Ahora Pablo les va a entrar a explicar ese tema en detalle. Finalmente, ¿qué haces después con esa información? ¿Cómo intervienes esa información en tiempo real? ¿Cómo son tus modelos de bonificación y penalización? Y ustedes me preguntan, bueno, pero Mauro, ¿por qué colocas esta inquietud? Y yo digo, muchos de estos procesos son tercerizados, ¿vale? Además de estar tercerizados, o los tengo de manera internamente la organización, yo debo entender cómo puedo controlar ese proceso y cómo puedo dar indicadores y KPIs de poder saber cómo bonifico, penalizo, acciono, cambio, transformo, ¿sí? A mis equipos de trabajo de generar obviamente un feedback de parte del cliente. Yo creo que esto es un concepto que me gusta mucho sobre entender, acá me va a demorar un par de segundos, de entender la diferencia entre la calidad emitida y la calidad ofrecida. Y yo coloco este ejemplo sobre las cajas de cartón. ¿Qué quiere decir el concepto de las cajas de cartón? Imaginen ustedes una planta de fabricación de cajas de cartón donde se supone tú has hecho un análisis
ya es definido en conjunto con las áreas de producción, con las áreas de mercadeo, con las áreas de tamaños de cajas de cartón. 20 por 20 por 20, de 10 por 5 por 15, 17 por 2 por 25, de 50 por 60 por 80, alto, largo y ancho. Finalmente, en esas cajas son lo que tu cliente te ha pedido que tú fabriques para entregarles. Tomas unas láminas de cartón y fabricas los diferentes materiales del cartón, el peso de resistencia del cartón y al final hay una línea de producción. Y al final de la línea de producción o en intermedio de las líneas de producción hay unos chicos de calidad, ¿vale? O procesos de calidad o tecnología que permite poder hacer este tipo de temas para saber cuáles cajas sirven y cuáles cajas no sirven, cuáles cajas cumplen las especificaciones técnicas a nivel de medida, a nivel de material, a nivel de peso, a nivel de resistencia, pero el cliente no las tiene. El cliente no las ha usado, ni el cliente final que te ha comprado las cajas de cartón, ni el usuario las ha usado, ¿vale? Y finalmente tú dices check, 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 pasan, nivel de calidad 97%, 96%, 98%, pero eso no quiere decir que al cliente le guste. Eso no quiere decir que el cliente perciba algo o un vínculo emocional en esas cajas de cartón. Lo que hace la calidad emitida es controlar lo que tú fabricas, controlar lo que tú puedes realmente desarrollar y hacer. Tú puedes controlar una línea de producción, tú puedes definir el tamaño de la caja de cartón. ¿Por qué? Por los procesos de la compañía, por las políticas de la compañía. Tú puedes controlar qué quieres que pase en esa interacción. Eso no quiere decir que al cliente le guste o no le guste, ¿vale? De hecho, hemos encontrado y nos ha sorprendido enormemente que en muchas veces, cuando evaluamos la calidad emitida, hacemos check, check a los procesos, ¿vale? Usted informó la política de precios, check. Usted informó de la política de descuentos, check. Usted registró la información, check, check, check. Cuando vamos con el cliente, al cliente no le gusta eso. Entonces, el feedback, ¿vale? También puede ocurrir que al cliente le encante y la caja esté mal hecha. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ser la calidad emitida? La calidad emitida lo que acciona es entender el rompecabezas o las acciones que tú necesitas entender para que el feedback y el NPS del cliente mejore a través de procesos emocionales. Dicho lo anterior, vamos a colocar básicamente una introducción y un contexto y a partir de ahora desarrollar la máster. Nosotros creemos que para entender el proceso de monitoreo, nosotros tenemos que estar hablando de una visión de 360 grados, de 360 grados. Y me preguntaban, bueno, pero cuando tú haces el monitoreo en un canal digital, ¿a qué le pones atención? ¿Al diseño del journey, de los diferentes clics que tienes que estar haciendo, o a lo que siente un cliente? En esta visión, ¿vale? Nosotros tenemos que entender que dentro del framework, dentro del mecanismo, el proceso del monitoreo es una de las piezas más para ayudar a captar la información y la escucha de lo que yo estoy procesando y lo que siente el cliente. Lo segundo es la inteligencia de los datos. Yo recuerdo mucho una de las frases que dijo Jocelyn, que es la directora de Walmart de clientes, que dice que ellos no son una compañía de retail, que ellos son una compañía de datos. Walmart considera que ellos son una compañía de datos, no una compañía de retail. Dicho lo anterior, el aprendizaje de los datos, la correlación de los datos, de por qué cuando el NPS sube, eventualmente un monitoreo baja, cómo correlaciona la información de la calidad ofrecida y la calidad emitida. La inteligencia de los datos, el arquetipamiento de nuestros diferentes clientes y la hiperpersonalización nos obliga a entender que los datos es la gestión fundamental para poder transformar esas interacciones. Y finalmente yo creo que no existe un proceso de monitoreo si no hay transformación. Yo creo que monitorear por monitorear no sirve. Monitorear por gastar presupuesto, simplemente por cumplir una metodología, ¿vale? Buena o mala, ¿vale? No funciona si no hay proceso de transformación. Las técnicas de los monitoreos están diseñadas para transformar lo que tú quieres diseñar, que quieres controlar, que eso ocurra. Y para eso creemos que existen cuatro columnas fundamentales de poderse hacer. La primera columna es que la información sea precisa y sea confiable. Si nosotros no tenemos información confiable, imagínense en la línea de producción sobre las cajas de cartón, que yo le he mencionado simplemente como un tema de ejemplo. La información que me suministra a mí el área de calidad, el área que está controlando lo que yo estoy fabricando, puede que lo fabrique mal, ¿vale? Puede que lo esté fabricando mal, pero así lo diseñé, ¿vale? Entonces yo necesito entender quién está controlando eso para saber si lo que yo diseñé por lo menos lo cumplo.
Si lo diseñé mal, eso es otra situación, ¿vale? Pero si yo diseñé una interacción y quiero, por ejemplo, en un canal telefónico, contesten así, quiero que pase esto, quiero que expliquen esto, quiero que vendan de esa manera, quiero que contesten de esta manera, quiero que informen de esa, quiero que lo dirijan de esa manera, quiero que se comporte esta interacción, quiero que lo registren así, esa información tiene que ser precisa. Pero además de precisa, personalmente yo creo que tiene que ser muy confiable. No nos podemos equivocar ahí. Lo segundo tiene que ser comparable, comparable con ciertas interacciones o con todas las interacciones que yo pueda tener de cientos de personas y cientos de interacciones que yo estoy teniendo en tiempo real en mi compañía. Yo tengo que poder comparar días, horas, meses, años, situaciones de skill y touch point para poderlo hacer. Ejemplo, miren esa situación. Yo como comparo los procesos de monitoreo cuando tengo un canal telefónico, por poner un dato cualquiera, el canal tiene 1000 puestos de trabajo. Me da igual que tenga 1000, que tenga 250 o que tenga 50, pero tengo 50 chicos, 100 chicos, 250 chicos atendiendo llamadas, ¿vale? ¿Quién compara esa información? ¿Cómo comparo esa información? ¿Cómo hago que esas métricas sean comparables, precisas y confiables? La segunda columna vertebral es que la métrica que se desarrolle tiene que tener un funnel, la métrica que tiene que tener un embudo de poder entenderse y accionar con todo el procesamiento del monitoreo, repito, que tú puedes comparar. A ese proceso lo vamos a llamar OData y el XData. Esto es una frase muy de Qualtrics, ¿vale? A mí me gustaría emplear ese concepto del OData y el XData. La mayoría de las compañías trabajan con miles de datos del OData, la data operacional de la organización, pero no tienen datos de experiencia. Yo creo que una de las mayores fuentes de información del XData proviene de los procesos de monitoreo. Dentro de los chatbots, dentro de los procesos de WhatsApp, dentro de las páginas web, dentro de nuestros dispositivos móviles, dentro de los canales presenciales y sin lugar a dudas dentro de los canales telefónicos. La tercera columna es que los procesos de monitoreo y de calidad emitida deben contener un plan de calidad. Deben entender qué va a pasar con la data que se produce. Supongamos lo siguiente, yo encuentro errores y no está mal cometer un error. Yo creo que nos sucede a todos cometer un error de calidad. O sea, una caja no va a salir bien. La pregunta es, ¿por qué no sale bien? ¿Es de personas? ¿Es de tecnología? ¿Es de capacitación? ¿Es de procesos? ¿Eso no está diseñado? Sí está diseñado. Creemos que para poder controlar un proceso de calidad emitida se requiere diseñar un sistema de calidad integral que accione todo ese módulo de medición y que muchos de esos módulos de medición vayan a las áreas de experiencia. Porque alguien podría pensar que esto no corresponde a un área de experiencia, alguien podría decir que esto es de procesos o que esto es de operaciones. Yo creo lo contrario. Yo personalmente creo que además de estar en las áreas de operaciones y además de estar en las áreas de producción o donde tengamos que, porque somos compañías que fabricamos interacciones, fabricamos conversaciones con los clientes, no está al azar, hoy fabricamos esas conversaciones y muy probablemente esas conversaciones, repito, serán de modelos de hiperpersonalización. La cuarta parte es cómo yo administro esa data, cómo yo mezclo los diferentes, a qué me tengo que conectar y cómo mezclo los diferentes datos de facturación, de recompra, de retenciones, de reclamaciones, de ventas, de productos, de cómo yo mezclo todo esto, además de todos los indicadores de experiencia y la data de experiencia que la vamos a ver un poco más adelante. Pablo, pues bienvenido. Vamos a arrancar además el taller para que puedas un poco ilustrarnos acerca de tu experiencia frente a lo que estás desarrollando frente al tema de la calidad emitida. Gracias, Mauro. Pues bueno, eh, en primer lugar, contarles que de cada 10 clientes que hemos tenido la oportunidad de desarrollar procesos de consultoría sobre sus modelos de gestión de calidad, 9 de esos 10 no tienen correlacionado su modelo de experiencia emitida con la percibida. Aquí traemos un ejemplo muy académico, muy normal, de una fábrica de producción de una zapatilla, de un tenis, como lo conocemos nosotros en Colombia, en donde en teoría tenemos un producto ideal, hay una línea de producción, hay un pedido del cliente, ese pedido tú lo pasas por una línea de producción, tienes un insumo que puede ser esa materia prima, el cuero con el que vas a construir el requerimiento de tu cliente, tienes personal capacitado, personal idóneo, calibras las máquinas
y al final te sale un producto o un resultado que es lo que tú ves ahí, una zapatilla entre roja y azul. Y es un poco ilógico pensar que el único momento en donde tú le vas a preguntar o donde vas a evaluar si tu producto es de calidad sea cuando el cliente recibe la zapatilla, porque lo vas a encuestar. Es un poco ilógico, eso no pasa, ¿cierto? Los que trabajamos en el mundo de la calidad sabemos que ponemos diferentes puntos de control a lo largo de esa línea de producción y colocamos algunos KPIs que nos permiten a nosotros entender si al final vamos a generar un producto que esté acorde a lo que el cliente nos ha pedido. Y si no es así, paramos la línea de producción, decimos un momento, hay que revisar qué pasó, y corregimos lo que esté mal para que podamos garantizar un producto final. Quiero que piensen en sus canales. Cualquiera que esto sean las interacciones que ustedes han construido. Ustedes esperan que al final pase algo, pero es ilógico pensar que el único control de calidad que le vas a poner a tu línea de producción en el canal sea una encuesta al final cuando le preguntas al cliente cómo lo hiciste. ¿De acuerdo? Entonces, este mismo principio es lo que queremos traer aquí a colación, de lo que Mauro nos ha estado explicando. La correlación entre la emitida y la percibida nos permite a nosotros desarrollar ese mecanismo de control y de correlación. Ahora, el monitoreo per se te permite evolucionar o tener diferentes alcances como para poder garantizar realmente ese enfoque. Hay monitoreos que simplemente se adhieren a los protocolos de atención, que es esa monitorización básica o higiénica. Puedes evolucionar a un monitoreo de adherencia a procesos, procedimientos, donde incluso puedes hacerlo bajo esquemas muy conocidos como la norma CPC. Sin embargo, cuando tú empiezas a identificar esos drivers que desde la experiencia percibida, tú puedes apalancar desde la gestión de tus diferentes canales, puedes incorporar monitoreos de solución y monitoreos de experiencia, en donde ya tu modelo de gestión de calidad va dirigido a entender esos drivers que están impactando en la experiencia del cliente final, cómo los estás generando tú, Pablo, cómo ahí es te que quiero tu hacer, canal los está generando. Señor. Pablo, acuérdate que yo, ya aquí vamos a trabajar con panelista, debatir un poco acerca. Yo quiero hacerte una pregunta. Yo te he escuchado en varias sesiones acerca del NPS de canales. ¿Cuál, cuál es tu opinión acerca de la definición del NPS de canal? Que no existe el NPS de canal. Y esto puede ser un poco contraproducente, de pronto como algunos han construido este concepto. El NPS es un indicador de lealtad, Mauro, asociado a la dimensión de la marca. Le preguntas a un cliente su intención de recomendación. Lo que sucede es que cuando tú manejas el NPS a nivel transaccional, pues las transacciones se dan por diferentes canales. Algunos clientes dentro de su modelo de gestión de calidad han colocado como un filtro en la tabla dinámica para entender esa interacción que NPS genera en diferentes canales. Pero el NPS, ya lo vamos a ver un par de slides más adelante, se mueve por unas dimensiones muy claras que son el relacional, el transaccional y el benchmark. Pero no existe per se un NPS de canal. Eso es una lectura de pronto un poco desviada de la metodología que pura y dura, digámoslo así. Pero es de interpretación, es de interpretación. Esto era lo que les estaba mencionando. Cuando tú haces monitoreos, debes entender cuáles son los drivers que desde la emitida apalancan la percibida. Aquí ya estamos hablando de un contexto combinado, donde tú no generas monitoreos de manera aislada, separada, simplemente para tener un indicador que de pronto te sirve para dar un feedback a tus asesores o penalizar a tu tercero o a quien administre tus canales digitales. Acá la intención del monitoreo es ¿y qué debo mover para que mi NPS transaccional suba? ¿Cuáles son los drivers que debo yo garantizar? En ISO venimos trabajando con un indicador que esperamos más adelante contarles, el IXS, el que están viendo ahí, el User Experience Index, que es como entender ese gap que puede estar dándose entre una técnica y la otra para poder generar esa identificación en los drivers. Más adelante, Mauro, si avanzas, por favor. Aquí vemos de manera, digamos que un poco más aterrizada lo que les estamos contando. Por un lado tienes el NPS, aquí lo traemos desde la visión del transaccional, que consideramos que es de pronto el más apropiado para desarrollar estas técnicas de correlación desde el monitoreo de la emitida, y vemos lo que puede estar sucediendo desde una óptica y de la otra. Un cliente
te dice no obtuve la solución, nunca me atendieron, me envían de un canal a otro, no pude gestionar lo que necesitaba, qué esfuerzo el que me tocó para comunicarme contigo, te toca estar contando la historia una y otra vez. Eso es lo que el cliente percibe y te lo transmite en su NPS. Pero al interior, ¿tú qué puedes ver? Que no tengo autonomía para solucionar en el canal, que no tengo la información homogénea entre un canal y otro. Lo que me está doliendo es que no le puedo dar seguimiento al caso que tienen mis clientes, entonces la omnicanalidad está rota. No estamos entendiendo esa necesidad que el cliente tiene. Entonces, una cosa es la percepción del cliente, que él simplemente ve un resultado, una zapatilla rojo con azul, y otra cosa es el interior, lo que está pasando. No podemos dejar el control de calidad o la experiencia simplemente marcada en una encuesta. Necesitamos poner esos puntos de control a lo largo de la línea de producción y para eso está la entidad. Esto es lo que les mencionaba. ¿Cuál es el NPS que deberíamos considerar dentro de todo este modelo de gestión de calidad y aseguramiento de servicio? Nosotros recomendamos el transaccional para estos ejercicios de correlación. El benchmark es una herramienta que te mide lealtad y te compara con la competencia según las experiencias vividas con otras organizaciones. El relacional funciona, pero de pronto está más basado en las experiencias vividas a lo largo de todo el ciclo que tiene el cliente con la organización. Pero el transaccional basa su recomendación o su indicador de lealtad con base en las experiencias, en las interacciones que vives en los canales. Y la idea es que monitorices tus diferentes canales, tu canal digital, el app, el web, el chat, tu canal contact center, todo lo que hagas por escrito. Son interacciones que pueden viajar por diferentes canales y que los puntos de dispersión, los diferentes momentos pueden ser coincidentes. Puedes generar un indicador NPS transaccional semana a semana o mes a mes y generar un indicador de monitoreo que te permita esa correlación con la misma frecuencia de tiempo. Entonces eso te permite hacer match y por eso recomendamos que sea el NPS transaccional el que tú consideres para este ejercicio puntualmente. Mauro, yo creo que la siguiente tú me puedes ayudar a explicarla mucho mejor. Sí, fantástico, pero como me gusta un poco dialogar con todos los participantes, Pablo, nos escribe Daniel Alfonso. Daniel, buenas tardes, buenos días, tardes, no sé si estás en España, Daniel, pero Daniel nos escribe, la calidad va más allá de vender un producto y ya, la calidad es un viaje más que cobra importancia cada vez que el cliente usa el producto de manera que lo disfrute y entonces vea las necesidades para satisfacer de una manera agradable. Justamente, Daniel, el concepto del viaje, el concepto del journey, yo creo que le estás apuntando un tema que me parece espectacular, pero mira este viaje, que nosotros lo vemos mucho entre los conceptos de los monitoreos, y era un poco el concepto de cuál es el objetivo. Para nosotros es, yo no te voy a decir que es normal, pero sí lo encontramos con mucha frecuencia, llamadas telefónicas, simplemente por colocar este ejemplo, bien calificadas a través de un proceso dicotómico, de un proceso, de una estructura, porque el proceso se cumple. Es decir, el asesor no pudo dirigir otro canal, porque no tiene la autonomía para hacerlo, porque el asesor brindó la información que le dijeron que eso tenía que brindar, porque el asesor no tiene la autonomía para darle la respuesta porque el software no se le puede dar, porque el proceso define y determina que tiene que haber un nivel de escalamiento posterior, porque ese canal no permite la resolución de ese caso en particular. Casos. Sin embargo, ese proceso de monitoreo está bien calificado. Ese proceso de monitoreo da check, ¿vale? En un proceso dicotómico pasa, ¿vale? Es decir, se cumplió lo que yo diseñé. Pero claramente, si entendemos el NPS sin preguntárselo, simplemente por el vínculo de lo que está sucediendo, tú sabes que ese cliente te quiere matar. Ese viaje está sucediendo de una manera totalmente errónea al proceso que tú diseñaste. Pero eso es lo que ocurre y eso es lo que vivimos día a día. Que los monitoreos nos dan check, pero en el cliente tiene una percepción totalmente diferente de lo que está ocurriendo. También es verdad, Daniel, ¿vale? Que hay situaciones en que los clientes creen colgar o creen haber terminado una interacción escrita, digital, un chatbot, donde el proceso se ha cumplido y claramente nosotros internamente sabemos que eso está mal y que el cliente va a encontrar dentro de su viaje, dentro del journey, una situación más adelante. Por eso es importante que además de la escucha y además de las encuestas que todos los días estamos haciendo, entendamos que existe un proceso de calidad emitida tan poderoso y tan potente
como por el proceso de escuchas a través del feedback. Gracias, Daniel, por tu feedback. Muy bien, Pablo. Acá vamos a ir un poco así debatiendo durante la charla para que sea muy enriquecedora y que todos podamos estar participando. Yo creo que la generosidad de la información y la información que ustedes nos transmiten nos hace a que todos tengamos mayor aprendizaje. Acá viene un concepto sobre lo que nosotros entendemos del ecosistema o del modelo de la calidad emitida o las técnicas de monitorización que hace ISO. Lo primero es que ustedes ven un círculo, un círculo superior o el que está más al exterior, que consiste en todos los procesos de despliegue. Ahí vienen los laboratorios de información, ahí vienen las pruebas piloto, ahí viene el cambio de las interacciones. Yo veo que existe la necesidad de estar modificando interacciones, de estar modificando y tener la capacidad de sorprender, la capacidad de hiperpersonalizar. No creemos que los procesos de monitorización siempre sean modelos rígidos y que no sean dinámicos, de entender que yo tenga un estándar de evaluación y el estándar de evaluación lo aplique para todo. No tengo plantillas para poder hacer eso. Hoy el número de plantillas y el número de procesos debe generar un proceso de despliegue. Lo segundo, viene una capa interior que corresponde básicamente a todo lo que, a lo que nosotros denominamos como close the loop, que es el cierre de ciclo, el cierre del escalamiento, donde en el proceso de monitorización tú haces close the loops, cómo reportas esa información, a dónde llevas esa información, cómo esa situación de un monitoreo, vamos a poner, yo recuerdo mucho las entidades del Estado, las entidades públicas, cuando mandan cartas, cuando mandan resoluciones, la manera como escriben. Pensemos de manera como una entidad del Estado o una entidad, una compañía de energía, una compañía en América Latina, una compañía de gas del agua, ¿cómo te contesta? ¿Vale? Son cartas, casi que la mayoría son cartas pro formas que están hechas, pero que me hablan en un lenguaje que yo no entiendo. ¿Cómo registro yo eso? ¿Quién mide la manera como escribimos? ¿Quién mide la manera como se evalúan los correos que nosotros sacamos? Ahí nosotros debemos tener tecnología y entrar a llevar esa información a los clubs de loop, no solamente para los clientes, sino al interior de la organización. Y ustedes ven a nivel interno que hay 5 gráficas, cinco ítems, 5 columnas que soportan el modelo. El primero es el tema del bug. No por ser pequeño, repito, no por ser pequeño es menos importante, pero el modelo bug está administrado, digámoslo, en el modelo de feedback. Pero nosotros lo vemos muy importante, pero tengan cuidado con esto. Para hacer ese modelo nosotros necesitamos oficinas técnicas de mejora, oficinas técnicas de supervisión, de entender cómo yo movilizo la organización para cambiar el diseño que yo estoy haciendo y que eventualmente estoy equivocado en los diseños de esa interacción o esa tipología o de ese skill de una situación en particular, de un canal digital, de un canal presencial o de un canal telefónico. Los procesos, las políticas, los temas de incluso de ley, los temas de seguridad, cómo yo los puedo modificar. Nosotros en ISO decimos que es mucho más fácil cambiar vínculos emocionales que cambiar procesos, porque existen diferentes maneras de cambiar vínculos emocionales sin modificar mucho el proceso. Los procesos están atados a los sistemas, a los software, a la tecnología, y muchas veces la tecnología no es tan flexible para modificar ciertas cosas. Y uno de los temas que a mí más me gusta, yo creo que Pablo aquí te va a gustar muchísimo, tiene que ver con los temas de formación. Los procesos de capacitación en las técnicas de monitoreo son brutales, porque la monitorización es donde está el 100% de nuestro recurso humano. Es decir, es cómo nos comportamos, es cómo lo hacemos. Entonces, yo no necesito formar a toda la compañía, yo necesito saber es en dónde tengo que formar y a quién tengo que formar para saber que quiero que ocurra algo en un momento determinado. Y finalmente, unir todos estos procesos que nosotros llamamos los análisis de interacción en la data. La pregunta es si trabajamos en small data o en big data. Eh, yo creo que a veces el Big Data nos oculta tanta información, no nos permite que el Big Data nos ayude a correlacionar tantos datos porque nos perdemos. El proceso de monitoreo nos ayuda a entender una data dura, una data directa. Y este es como un roadmap de lo que se debe hacer para aplicar una técnica de monitoreo multicanal. Piensen no solamente en un canal telefónico o en un canal presencial, pensemos en un canal digital. Yo tengo que entender qué es lo que quiero que mi aplicación, ¿vale? Mi dispositivo móvil, iOS o Android, quiero que haga. Yo quiero que ocurra algo.
más allá de la experiencia de usuario y más allá de lo que yo quiero generar o en un canal telefónico, yo tengo que entender qué es lo que quiero que ese canal haga, qué porcentaje de resolución quiero que desarrolle. Quiero clarificar mis objetivos. Si yo no tengo mis objetivos de negocio claro, me va a quedar muy difícil monitorear. Ya les voy a explicar el por qué. Porque después de ese proceso, nosotros tenemos que desarrollar y crear los indicadores de negocio. ¿Qué quiero que ocurra y cómo lo voy a medir? Y posteriormente definir una metodología. Me da igual si tú quieres colocar una metodología COPC, quieres buscar una metodología emocional, quieres buscar una metodología de calidad, quieres trabajar sobre procesos dicotómicos. ¿Cómo quieres definir esa metodología? ¿Cómo son tus métricas que vas a incorporar a todos tus equipos de trabajo para sincerar esos KPIs? Porque una vez los coloques y una vez definas esa metodología y definas esos KPIs, son lo que va a regir tu modelo de negocio que va a articular el NPS. ¿Cómo vas a crear? Pablo lo escribió acá como construcción de instrumentos. Yo lo llamo, Pablo, un poco más estándares de evaluación, pero es igual, construcción de instrumentos o estándares de evaluación. El estándar de evaluación es la matriz, es la plantilla. Si yo estuviera midiendo cajas, si yo estuviera trabajando en temas de cajas, pues muy probablemente mi matriz, mi estándar de evaluación sería de cuánto mide una caja y medir la presión o el peso, la resistencia al material de las cajas de cartón, ¿vale? En otras técnicas yo necesito estándares, instrumentos de medición, plantillas muy bien definidas y muy bien articuladas por skill, por touch point, por tipo de arquetipamiento, por tipo de cliente, por tipo de situaciones para saber si lo que yo fabrico lo estoy cumpliendo realmente. ¿Cómo voy a generar yo alertas? Si yo veo si una situación se me está presentando, yo porque quiero a mí no me sirve un informe el 1 de septiembre de algo que ocurrió el 4 de agosto. A mí no me sirve un informe el 1 de septiembre de algo que ocurrió el 17 de agosto. No me sirve esa información. Porque si yo sé que está ocurriendo algo, yo puedo modificar mi línea de producción. Finalmente, ¿cuáles son mis informes? ¿Yo produzco informes o genero responsabilidad de acción de esos informes? ¿Yo distribuyo datos o yo distribuyo información y cómo la distribuyo y a quién se la distribuyo? Y finalmente, la correlación de esas variables. En ese día nos planteamos básicamente unos objetivos. Un modelo de monitorización tiene que tener esos objetivos y es una misma visión. Yo creo que debe haber una misma visión dentro de las áreas de calidad y las áreas de experiencia y las áreas de negocio. Tenemos que trabajar el acompañamiento perseguido y es transformar el indicador sobre el proceso system del NPS. Finalmente, nosotros tenemos que garantizar que los cumplimientos y los procesos de toda la organización se generen y se den, ¿vale? Y nosotros tenemos que buscar que aportar más que haya una objetividad, una fiabilidad de los datos. Porque basados en esos datos, la compañía transforma sistemas. Basados en la fidelidad de esos datos, la compañía toma decisiones. Basados en la fidelidad de esos datos, la compañía toma acciones y modifica procesos, políticas y cambia la organización para definir lo que nosotros queremos hacer. Y finalmente, que impacte en la experiencia de negocio. Es decir, yo recuerdo mucho, Pablo, no sé si tú recuerdas, esta es una anécdota que yo le cuento sobre los modelos de negocio. Una vez estamos monitoreando un canal telefónico y pasamos un instrumento de evaluación y el instrumento de evaluación lo pasamos a 4 personas de la organización, del área de nuestro cliente. Y todos calificaron check, 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 se cumple, se cumple, se cumple, se cumple. Y una de las personas dijo, no, yo creo que tenemos un problema. Dijo, pero oye, la persona agradeció los tiempos de espera, sí, la persona se presentó, sí, la persona dijo las políticas correctas, sí, la persona ofreció el producto, sí, la persona lo dirigió al canal, sí. ¿Y dónde es el problema? Digo, pues es que esta interacción demoró 9 minutos. O sea, es más, hay silencios en la llamada, o sea, tenemos 4 minutos de silencio. La persona dijo varias veces, por favor, permítame un segundo. O sea, si yo tengo una llamada de 9 minutos y la llamada de 9 minutos, tengo 4 minutos de silencio, dato cualquiera, el 40% del tiempo, ¿dónde está? O sea, ¿cuánto es el impacto financiero que ocurre? Si esa interacción está diseñada para hacerse en 2 minutos, ¿por qué me demoro 9? ¿Vale? ¿Por qué me demoro 7? Entonces, puedes analizar mucha información de poderlo hacer ahí. Pablo, vamos a este capítulo, que son los elementos claves del modelo de monitoreo. Gracias, Mauro. Ya hay varias preguntas en el chat, no se preocupen, al final las vamos a responder.
Pablo, Elementos clave. me avisaste, yo no los había visto, Pablo, muchas gracias, porque si no seguimos y nos ponemos acá súper No se contentos y preocupe. creo que Y vamos hay, un poco y hay demorados. preguntas bien importantes, bien interesantes. Bueno, el alcance del modelo, ¿cómo lo estamos viendo nosotros? El modelo de calidad que debe tener una visión 360 grados de lo que vayas a hacer a nivel de la escucha. Esto es lo más importante. ¿Qué quiere decir eso? No vas solo a hacerlo desde la percibida o desde la emitida como elementos descentralizados, sino bajo la sombrilla de experiencia. Necesitas tecnología y analítica de los datos, Mauro ya lo mencionó antes, y foco sobre lo que vayas a hacer en el análisis de los resultados. Probablemente vamos a necesitar algunas herramientas que nos permitan tener como entender cuáles pueden ser esos drivers que puedan estar apalancando la experiencia de los clientes, cuál es la intención que dicen los clientes en las diferentes interacciones. 7 puntos que deben tener en su modelo. Ahí saquen lápiz y papel. Primero, medir y analizar indicadores estratégicos. Si no es un indicador que no vayas a gestionar, no lo midas, no te compliques la vida, no lo midas, no lo levantes. Gastas dinero, gastas recursos y no lo vas a gestionar. Por eso, parado desde el zapato de la experiencia del cliente, en este caso el NPS, debes correlacionar la emitida con la percibida y el indicador de emitida es el que te debe permitir hacer ese match. 2, correlación de análisis de las interacciones que vive el cliente. Por eso te hablaba antes desde el NPS transaccional, porque debe permitirte hacer match. Lo más cercano a la experiencia del cliente, a la interacción que él ha tenido por el canal que lo haya tenido, y tú puedes levantar percibida y emitida y desarrollar un esquema de correlación si tus métricas están bien levantadas. Número 3, tienes que incorporar dentro de tu monitoreo para que puedas hacer ese match con la experiencia del cliente el componente emocional. Aquí no lo podemos dejar por fuera. Un speech analytics con un robot muy bien programado o un estándar personalizado con un foco de experiencia y qué estoy generando en el cliente te puede funcionar. Cuarto, aportando valor, cruzando información desde la percepción del cliente e incluso la operativa. Pueden haber factores que sean de la operación, de la información del canal que tú puedes ir relevando, como lo vas a estar haciendo casi en tiempo real, como Mauro lo explicaba al comienzo. No tienes que esperar de 30 días después para ver un informe, puedes ir tomando acciones tempranas que mitiguen el impacto en la experiencia de tus clientes. Mauro, adelántate que hay 3 puntos más en los siguientes slides. Muy bien, un estándar flexible, focalizado en la excelencia, en la experiencia del servicio. Nosotros en ISO hemos desarrollado, mire, esquemas de monitoreo donde el estándar de evaluación que aplicamos es dicotómico. Sí y no, y es un ítem. Crítico o no crítico pasa a un segundo plano. Aquí lo que importa es el objetivo del servicio, ¿se está cumpliendo y cómo lo estoy haciendo? Por otro lado, la información, que es el punto 6, que nos recoja el monitoreo, te debe servir para la transformación. No es solo el indicador, debe acompañar y alimentar esas mesas de trabajo que te permiten rediseñar interacciones, rediseñar emociones, que al interior de la organización te da input para el rediseño de procesos, para simplificarlos, para hacerlos más rápidos, para que el canal sea resolutivo y puedas acortar distancia con tu cliente. Todas estas palancas de mejora, no solo de cara al cliente, sino al interior de la organización. Si tu modelo tiene estos 7 elementos, seguramente va a ser un modelo muy exitoso que te va a permitir a ti poder generar una diferencia en la experiencia del cliente final. Este slide que están viendo, que nos gusta mucho con Mauro, es un slide que resume en esto. Los modelos tradicionales de monitoreo, generalmente toman muestras del universo general de las interacciones, por el canal que sea. Toman unas muestras con algunos criterios, por ejemplo, por producto, por motivo de consulta, si tienes de pronto segmentado el universo de interacciones por algún BPO o algo, lo generas y tomas unas muestras. Lo que nosotros proponemos desde el modelo de ISO bajo la metodología de experiencia es que te concentres en aquellas interacciones que tú ya has identificado tienen esos drivers que van a apalancar el NPS. ¿De dónde consigues esos drivers o cómo los has identificado? Porque tú ya le preguntaste a tu cliente qué fue ese elemento de desconexión o insatisfacción. Y te vas sobre las llamadas o interacciones que tengan esos elementos de forma crítica. Y son los que vas a apalancar después de generar todo tu modelo de medición. No estamos diciendo que empieces a hacer este nuevo esquema de monitoreo y sueltes el otro. No,
es complementario, debes aprender a llevar los dos esquemas de manera paralela. Bueno, esta es la forma en que de pronto se puede operacionalizar lo que te estamos diciendo. Un enfoque es a nivel del proceso, donde monitoreamos esa adherencia a políticas, procedimientos, habilidades blandas, protocolos de atención, no sé, de todo eso que tú ya has definido, que ese es el flujo de la llamada o de la interacción que tú necesitas monitorear y generas un indicador. Pero es importante desde la emitida entender, por ejemplo, qué es lo que estamos generando en el cliente. Imagínate, no vas a evaluar cómo lo estás haciendo, lo que pretendes evaluar y cómo lo que hice impactó al cliente, qué estoy generando en él. ¿Por qué tengo que esperar a hacer una encuesta post-atención cuando desde el monitoreo puedo identificar qué emoción generé en él? Cómo él recibió el esfuerzo que mi colaborador hizo en la punta o en la interacción que generamos en ese canal de autogestión. Entonces, evaluamos lo que generamos por un lado. Número dos, importante entender que el cliente tiene una suma de los diferentes momentos con los cuales ha interactuado la compañía. Y es un error pensar que puedes separar la carga emocional y las experiencias vividas de tu cliente en otros canales, en otros momentos, en la interacción que tú estás atendiendo. Pablo, Generalmente tratamos de Pablo, buscar, señor. ahí tengo una pregunta que hacerte. Si yo me parara en la mitad, tú quieres decir que un proceso de monitoreo tú lo puedes llevar a dos líneas. El de la izquierda, que son procesos, políticas, procedimientos, todo lo que una organización diseña. Es decir, que cuando pongo el caso del canal telefónico, creo que se ilustra bastante bien. Es decir, es como si uno estuviera escuchando las llamadas y le pusiera atención a lo que dicen los chicos, los agentes, y se concentra en escuchar casi que la voz y la transaccionalidad donde ellos registran la información y ocurre todo. Y en ¿Cómo el lo de la hace? derecha, cómo lo hacen, qué dicen, cómo se expresan, los tonos de la voz, cómo manejan la resolución, ¿vale? Y en el de la derecha, no le pones atención a ello, no le pones atención a las políticas, a los procesos, a los procedimientos, al registro de la información, a tipificación, no, no. Sino le pones atención, es a lo que dice el cliente. Es correcto. Es decir, como si dos personas estuvieran hablando, estuviera Paco y Manuela, y Paco es el agente y Manuela es el cliente. En de la izquierda escucho a Paco y Manuela, y en el de la derecha me concentro en escuchar solamente la voz de Manuela y los vínculos emocionales que ella tiene. Lo que Es nosotros correcto, hacemos en... Mauro. Imagínate, un cliente del sector financiero en Colombia me dice, Pablo, yo en mi canal call center, en mi línea de atención de servicio al cliente, genero 500,000 llamadas al mes. Y le dije, wow, tienes 500,000 oportunidades de entender y conocer qué te están diciendo los clientes. Le pregunté, ¿qué te dicen? Me dice, no tengo idea. Nunca me había puesto a pensar que le preguntara o entendiera desde la emitida qué me están diciendo los clientes. Siempre se lo pregunto, pues, atención. Es Vale, muy ahí bien. donde estamos haciendo énfasis a este lado. Vale, Pablo, tenemos unas preguntas. Tenemos una pregunta de Lisbeth. La pregunta de Lisbeth me parece brutal porque es el debate que a ti te gusta generar. Tenemos una pregunta de Ernesto. También Ernesto la tenemos súper pendiente. Tenemos una pregunta de Carlos Pedraza sobre los modelos robustos de monitoreo. Vamos a también comentar ese tema. Tenemos una de Sander sobre, se le da una respuesta al cliente en un lenguaje técnico que no entiende en su gran mayoría. Vamos a hablar un poquito también de ello. Carlos hizo otra observación. William también tiene. Elena también nos dijo si se debe ponderar NPS. Todas esas preguntas que nos han hecho las vamos a ver al final. Pablo, vamos a avanzar un poco en términos de rápido. El Tenemos tiempo apremia. el tiempo premia. Aquí nos podríamos quedar el tiempo que quisiera. Vamos a las características de un plan de calidad. Listo, vamos rápido entonces a las características de un plan de calidad, que es muy sencillo. Eh, Dijimos al comienzo que el monitoreo es una herramienta, así que tú debes construir un modelo de gestión de calidad, un plan de calidad donde el monitoreo entre y descanse. Y hay algunos puntos claves que son soportes de este modelo. Supongo que la mayoría los conoce, pero repasémoslo rápidamente. Avancemos, Mauro, por favor. Siguiente slide. El primero es el análisis muestral, el cómo vas a construir la muestra. No necesariamente un monitoreo tiene que ser estadísticamente representativo. Con que entiendas la implicancia estadística de la muestra es suficiente. Sí es importante que parametrices cómo la quieres levantar, si por programa, rango horario, por producto, por supervisor, por BPO, por canal, por motivo de consulta, qué es lo que te interesa a ti levantar.
pero con que entiendas la implicancia estadística de la muestra, en la mayoría de los casos, no siempre, es más que suficiente. Esto es lo primero, el análisis muestral debes entender cómo viene la muestra. En el siguiente slide hay algunos parámetros que de pronto nos permiten entender un poco mejor esta parte, y es la frecuencia con la que tú debes levantar la muestra. Cuando tú entiendes la implicancia estadística de la muestra, sabes que no necesariamente tiene que ser diaria o semanal. Puedes tener muestra trimestral y entiendes que el volumen de la muestra que estás recogiendo puede ser estadísticamente representativa al trimestre. Pero las demás mediciones, los ciclos bimensuales, mensuales, semanales o diarios, te permiten ir construyendo una línea de tendencia y un análisis con ese entendimiento. La otra variable o el otro pilar que debes tener en tu plan de calidad son las sesiones de calibración o de homogenización. Aquí te mencionamos tres que muy probablemente el auditorio conoce: repetitividad, reproducibilidad y precisión. Son tres técnicas de calibración que es muy importante que todas las personas que desarrollan calificaciones de esta índole estén muy bien alineados, califiquen igual, porque al final esa información va a ser el input para la transformación de la experiencia generada en nuestros clientes. Así que las sesiones de calibración es un punto súper importante. Y Mauro lo mencionó, que es uno de los puntos que a mí más me gusta, que es el plan de formación y de capacitación que se destaca o se desprende de todo el modelo de calidad que tú estés desarrollando, donde aterrizas el enfoque práctico de las acciones de mejora que estés generando, donde garantizas que en el front se están asimilando correctamente tanto de forma como de fondo los conocimientos y las competencias que deben estar desarrollando, los comportamientos que se deben estar dando, no solo a nivel de la formación inicial, sino de los refuerzos formativos que debes estar dando al personal en todo ámbito, no solo a nivel del conocimiento del producto, sino, por ejemplo, a nivel de temas de experiencia, por ejemplo, a nivel del tema de habilidades blandas y de comportamientos claros, por ejemplo, cuando hablamos de una línea comercial o de ventas, de retención, de fidelización. Cuarto, línea de informes, Mauro. Esto es importantísimo. Esos informes de que me entregues informes 5 días del mes siguiente hábil, eso ya no aplica. Aquí no funciona. Pero fíjate, Pablo, que sobre la línea de informes, yo creo que yo veo muchas organizaciones trabajando que el informe que recibe un área o un equipo de trabajo es el mismo informe que recibe un presidente o un CEO. Nosotros creemos que no. Yo creo que la línea de informes tiene que ser perfectamente configurable. La información que requiere un SEO y la información que requiere un analista, o la información que requiere un área de producción, o la información que requiere el área legal, o la información que requiere el área de ventas, y no lo mismo un vicepresidente de ventas que los equipos que están dirigiendo o están en campo. La información que requiere un área de experiencia son informes diferentes. O sea, cada área necesita la información de poder configurar esta información de manera accionable y que esa información esté basada en procesos técnicos y metodológicos, pero especialmente que exista un modelo tecnológico que soporte este proceso. Los procesos de monitorización exitosos difícilmente se pueden hacer de modelos artesanales. A mí me gusta mucho el concepto artesanal, porque el concepto artesanal te ayuda mucho a personalizar, pero el proceso artesanal no te permite ser escalable, no te permite llenar las matrices que tú tienes que llenar, más allá cuando tú estás produciendo hoy cientos de miles de decenas, y por qué no en algunas organizaciones millones de interacciones. Necesitas tener un soporte de tecnología muy importante en esa parte. Aquí me gusta, y yo les dije que quería hablar sobre estos dos conceptos. Yo quería hablar sobre un concepto que se llama Low Data y el X Data, y además los ponemos en esos tamaños, y me gustó mucho esta conversación se lo he visto a Carlos Molina y se lo he visto a Qualtrics, y es, yo creo que las compañías, más allá de si creer o no creer, podemos asegurar que las compañías están llenas de data. Todas las organizaciones, es que tenemos la información. Ustedes tienen los datos de facturación de los clientes, tienen los DNIs, las cédulas, los números de identificación tributaria de todos sus clientes, tienen la situación geográfica, la situación demográfica, pueden encontrar el género, pueden encontrar los consumos de productos que ellos tienen, los números de reclamaciones que ellos han podido generar, las frecuencias de compra, la rentabilidad de los clientes. Todo eso es información de low data, ¿vale? Que esa información se supone que va a estar dentro de los CRMs, pero el X-Data, que es la data de experiencia, no está en los CRMs.
la información de la data experiencia no la tenemos, no la guardamos, no la clasificamos, no la tenemos porque nos parece que tal vez no sea importante. O si la tienen las áreas de experiencia, la tienen para hacer algunos procesos de innovación o diseño. Pero los canales que gestionan los clientes no tienen la información de clientes. Entonces, la pregunta y el reto al que nos enfrentamos nosotros es cómo a través de un proceso de monitoreo la data de experiencia comienza a coger relevancia. Y ahí me preguntan las áreas de investigación de mercados, vamos a hacer una investigación de mercados de tal cosa. ¿Para qué? Si la información la tienes. Es que tú tienes, o sea, tú imagínate, tú eres una compañía de telecomunicaciones, se me acaba de ocurrir esto, y la compañía de telecomunicaciones tiene 1 millón de llamadas al mes. Y una pregunta es que tienes 1 millón de llamadas grabadas. O sea, ahí está toda tu investigación de mercados, ahí está toda la información que tú quieres saber, qué opinan los clientes, qué opinan de tu producto, qué opinan de tu resolución, qué opinan de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo podemos llevar los modelos de monitorización a entender que no son informes que han pasado, sino entender que los procesos de innovación están en un ecosistema de experiencia y voz del cliente de métricas de medición? Por eso en un framework el capítulo de medición y en entender a los clientes es absolutamente fundamental. Y una de las cosas que más me gusta de esta imagen no son los 3 primeros, no son los modelos de dashboard, no, así los tengas en tiempo real, no son los modelos descriptivos. Yo creo que los modelos de calidad emitida y los procesos de monitoreo tienen que estar basados en que nosotros tenemos que producir unas métricas y unas informaciones tan poderosas que podamos predecir y podamos generar ser modelos predictivos y prescriptivos de lo que va a ocurrir y poder llevar esa data y configurar esa data en los procesos tecnológicos y en los software que podamos soportarlo para poderle darle esa información, experiencia y debajo de ese tema poderlo desarrollar, ¿no? Finalmente tenemos una capa que es la última, Pablo. Vamos a la capa de pensando en el mejoramiento continuo. Sí, rápidamente, Mauro, pasemos por esta etapa rápidamente porque sé que hay preguntas importantes. Avanza, por favor. Dentro del pilar, dentro de la construcción del modelo de gestión de calidad, hablamos de la transformación. ¿Recuerdan? Al comienzo, la transformación la tangibilizamos en lo que son los ejes de mejora continua. Es decir, que siempre tu modelo de gestión de calidad debe llevar a la transformación, debe ser proactivo, focalizado, debe acompañar los objetivos de negocio. Aquí hemos hablado mucho del NPS, pero nosotros hemos desarrollado modelos de monitorización donde acompañamos objetivos de negocio, como por ejemplo incrementar ventas, aumentar retención de clientes, atacar el churn, reducción de temas operacionales que afectan los canales y que los hace costosos y poco eficientes. Entonces, el segundo tiene que ver con el mapeo de procesos. Este nos gusta mucho porque te permite optimizar el flujo de la interacción para poder apalancar lo que el cliente te está diciendo e incluso mejora la experiencia del colaborador, del empleado. ¿Por qué? Porque generas interacciones simples, sencillas, fáciles de desarrollar. Y así que lo puedes hacer desde una óptica de cómo lo estoy haciendo hoy y cómo lo puedo hacer después de rediseñar la interacción o el flujo de proceso. Aquí hay un ejemplo de lo que es un mapa de procesos dentro. Este es, ahora si no recuerdo, es un flujo de una llamada, no recuerdo qué tipología exactamente, pero nos permite a nosotros entender cuáles son los momentos diferentes en el flujo de la llamada, en dónde lo hacemos bien, donde no lo hacemos bien lo ves con un indicador rojito y se señala el punto o el área de oportunidad que deberíamos transformar, que debería estar sucediendo y cómo lo deberíamos transformar. Este es un ejemplo de lo que nos puede estar sirviendo para llegar a lo que les hemos mencionado en toda la mañana de hoy, correlación entre la experiencia emitida y el indicador de percibida, que en este caso hemos tomado como base el NPS. Pablo, nos quedan dos temas, pero las preguntas están muy buenas. Nos quedan los temas de la monitorización digital y el ROI, ¿vale? Los temas de monitorización digital, tenemos una sesión especializada en ello. Vamos a tocar algún tema, pero primero vamos a contestar las preguntas. Vale, muy bien, Pablo, te invito a comenzar a contestar a aquellas preguntas. Aquí está Luisa, yo me descuidé y todos comenzaron a escribir. Vale, aquí ya contestamos la de Daniel. Vale, Cristian nos pregunta, Pablo. En el NPS ¿es el NPS una medida de la posibilidad de acción a favor o en contra de la marca por parte del usuario? Yo, Cristian, te contestaría esa pregunta de dos maneras y le daría la palabra a Pablo. Eh, Nosotros desde ISO entendemos que hay tres tipos de experiencias, ¿vale? Y se miden los 3 indicadores de experiencia. Experiencia de marca, experiencia de producto y experiencia en interacción. La experiencia de marca, pues obviamente yo creo que la conocemos todos. Está también la experiencia de producto
Y normalmente en la mayoría de las áreas de servicio y las áreas de experiencia trabajan en la experiencia de interacción, que es la experiencia de servicio, que es la experiencia transaccional, la experiencia de lo que sucede dentro de ese proceso. A tu pregunta, contra la marca por parte del usuario, yo no creo personalmente que el usuario esté en contra del proceso de la marca. Dice acá, el NPS es una medida de la posibilidad de acción a favor o en contra de la marca por parte del usuario. Yo creo más, cada vez más, que el NPS como sistema nos ayuda a entender los vínculos emocionales, nos ayuda a entender qué es lo que necesitan las compañías para poder accionar. A veces creo que el NPS se vuelve individual, se vuelve casi, como te digo, de hiperpersonalización. Lo que a ti te gusta, a ti, Cristian, no es lo que le gusta eventualmente a otra persona. Pero sin lugar a duda es un dato que puede favorecer o dañar los conceptos de marca y sin lugar a duda afectar y sin lugar a duda los comunicadores económicos. ¿Qué opinas de ello, Pablo? El NPS es un indicador de lealtad, eso es lo primero, de lealtad con la compañía. Eso es lo que vemos. Sin embargo, así tú lo midas desde el ámbito transaccional, debes entender que no solo debes aprender a gestionar los drivers de insatisfacción o de tracción que se generen en la interacción, sino todo el dolor que el cliente traiga al momento. Que no es tu responsabilidad, por ejemplo, que es un problema del proceso de venta, ok, internamente le darás a venta el feedback requerido, pero tú tienes que gestionar esa carga emocional que el cliente lleva a la interacción. Así que más allá de que sea o condicione, yo creo que sí condiciona el comportamiento futuro del cliente frente a su decisión de compra futura, eso no tengo ninguna duda. Así, pero de alguna forma no puntualmente en la marca, sino de manera global en su experiencia. Pablo, William nos pregunta, dice, yo creo que la contestamos hace un segundo, en empresas de múltiples servicios podemos hablar de un NPS más allá de la marca, monitoreando la experiencia que viven los usuarios de cada servicio. Es decir, existe un NPS de servicio. Un, Existen varios indicadores, William, de experiencia, ¿vale? Existen varios indicadores, el NPS es uno de ellos. Está el Customer Index Value, está el BCX. Esos indicadores, digámoslo, correlacionan con el NPS, pero esos indicadores, el caso del BCX, es que es un indicador que maneja ISO, correlaciona los indicadores que te acabo de decir. Existe en un BCX experiencia de marca, sin lugar a dudas. Existe la experiencia de producto y existe la experiencia de servicio. Claro que sí. Es decir, nosotros podemos hablar que, no te puedo decir el NPS porque el NPS no mezcla todo como si fuera una licuadora. ¿Vale? Es un indicador súper potente, es un indicador muy popular, pero sería súper interesante entender si el NPS por la cual te recomiendan y son fans tuyos es por el servicio, es por la marca, es por el producto. Entonces hay que mirar los pesos y la ponderación que siempre nos tiene que darse para saber dónde tus clientes te están queriendo y te están generando obviamente ese indicador de lealtad. Carlos nos pregunta, las mediciones transaccionales bajo parámetros de NPS, en donde el cliente ingresa por un canal como único fin de obtener una solución, ¿cómo se invalida la medición de canales de atención de NPS si en un primer contacto y la interacción que tiene con la empresa? Pablo, ¿cómo nos ayudas con esa respuesta? Bueno, lo que te mencionaba anteriormente o comentaba anteriormente, no se invalida el NPS. Tú tienes que aprender a gestionar. Si en el primer contacto no le solucionaron al cliente y llega a tu canal y llega con ese factor de insatisfacción y de molestia, tú tienes que gestionar a tu cliente con esa carga. No puedes desligarlo. Cuando hablas en experiencia, tú no lo puedes separar. No es que esto es mi responsabilidad y esto es responsabilidad del otro canal o de la otra área. No funciona así. Tu cliente es uno, su experiencia es integral con tu compañía y dentro de las interacciones que tú atiendas, así no le hayan solucionado en el primer momento, debes aprender a gestionar. El NPS no se invalida, se abre y se analiza esa parte desestructurada donde el cliente te dice el por qué es un detractor o un cliente pasivo, neutro. Gracias, Pablo. Sander hace un comentario, Sander, y creo que eres yo creo que es muy oportuno. Dice, justamente muchas veces esas monitorizaciones detectamos lenguajes técnicos sobre que le hablamos a los clientes en lenguajes que no entendemos. Mi banco, por ejemplo, tiene una característica que cuando yo hago una reclamación, bueno, me contesta y me contesta rápido. Pero cuando me contesta, yo veo que eso es una plantilla. Yo no creo que la carta es hecha para mí. Yo creo que eso es casi como un sort y me pone y me busca una situación y me dice procede o no procede.
pero yo ampliaría que no necesariamente son entidades del Estado o entidades de control. Yo creo que eso pasa en la banca, yo creo que eso pasa en las compañías de telecomunicaciones, creo que pasa en las compañías de seguros, creo que pasa en las compañías de retail, creo que pasa muy especialmente en temas no médicos, porque los médicos sí tienen una particularidad, lo que nosotros llamamos la experiencia del paciente, que tiene que ser muy a ti. Lo que pasa es que te hablan en un lenguaje que solamente entiende otro médico, pero Sander, yo creo que tu comentario es muy potente para todo el mundo. Carlos nos vuelve a preguntar acá, bueno, mentiras, Carlos ya preguntó esto, no, acá dice, ¿cómo un modelo tan robusto de monitoreo y con tantas interacciones, cómo se trabaja en diferentes áreas internas con una sincronización tan grande? ¿Tendrían cómo medir desde la gerencia? Por favor, nos comparten un caso de éxito. Carlos, sí, yo creo que entre las compañías más grandes, los procesos de monitoreo, entre las compañías sean más grandes, entre las compañías tengan más miles o millones de interacciones, entre las compañías traen más en multicanalidad y tengan muchos touch points, los procesos de monitorización tienen que ser cada vez más robustos y tienes que poner foco de recursos en entender esos procesos. A mí me gustan mucho los comités de experiencia y los comités de innovación cuando llegan las áreas o los datos de monitoreo. Y he estado en varios comités donde no le prestan atención a esos datos. Y creo que la mayor razón para que tú puedas tener un proceso armónico y gerencial es la confiabilidad de los datos, la independencia de los datos y además que esos datos correlacionen con otras funciones. Cuando los procesos de monitoreo tú dudas de los datos, dudas de cómo se hicieron, de cómo se dan, de las muestras, de las estadísticas, de los informes, de no poder correlacionar esa información, pierdes poder. Y cuando tú pierdes poder, no puedes accionarlo para toda la organización. Ahora bien, yo te mencionaba que la primera parte era trabajar juntos y la primera parte es saber cuál es el objetivo que tú quieres hacer, Carlos, para que el proceso de monitoreo lo puedas desarrollar. Ernesto nos pregunta la calidad emitida. ¿Cómo contrastar la calidad percibida con el cliente? ¿Y de qué manera hacer puntos de mejora si ya tienes un diseño de producto? ¿Se cambia el diseño? ¿Es una flexibilidad en el diseño actual? ¿Se puede mejorar? ¿Me podrías dar un ejemplo, Pablo? Bueno, son varias preguntas en una. ¿Cómo contrastar la calidad percibida por el cliente? Lo mencionamos hace un momento atrás. Es importante, Ernesto, que identifiques desde la percibida los drivers que impactan negativamente en la experiencia de tu cliente. Tú encuestas, tienes un modelo de gestión un modelo de voz de cliente normal, haces tus encuestas transaccionales con la periodicidad que tengas definida, debes analizar la parte desestructurada de lo que te dice el cliente en esos campos abiertos y entender cuáles son esos drivers que impactan en la experiencia. Tú tomas esos drivers y analizas a qué canal podríamos imputar responsabilidad de gestionar, mejorar esos drivers. Desde la emitida, construyes un modelo de monitorización que vigile cómo esos drivers están operando y si la mejora que tú has implementado funciona. Y con tu indicador de NPS y tu indicador de emitida, generas un modelo de correlación estadístico básico. Eso no tiene ningún problema. Así haces el modelo de correlación. Ahora, Pero Pablo, espera, porque quiero ayudar en el debate. Tenemos unos minutos más. Cuando Ernesto nos pregunta eso, yo te quiero preguntar lo siguiente. Si esto fuera una secuencia de números, ¿quién está arriba? ¿La emitida o la percibida? ¿Vale? Es decir, el NPS está, o sea, ¿qué dato está arriba? ¿quién manda? No quién manda, porque por eso lo respondes tú. La pregunta es, ¿cómo navegan esos dos indicadores? ¿Vale? Si uno está arriba y uno está abajo, cuando uno está arriba y cuando uno está abajo. Y la segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿qué pasa cuando uno comienza a subir y otro comienza a bajar? O tienen las mismas pendientes y navegan juntos, pero o a veces uno se sube y uno se baja. ¿Cómo se analiza eso? Porque quiero ayudarle a Ernesto a desarrollar más la pregunta. Generalmente el indicador de emitida tiene una mejor performance que el de la percibida, generalmente. Es decir, que está mejor rankeado que el otro. Lo que sucede es que cuando tú manejas un esquema de correlación, el comportamiento sí debe ser directamente proporcional. Es decir, en la medida que mejore mi indicador de percibida, debe mejorar mi indicador de emitida. No puede ser que tú tengas, como tú mismo lo mencionabas, unas calificaciones de, no sé, 90, 100 y tu experiencia de cliente esté en el suelo. O sea, no estás construyendo bien el modelo, no has entendido los drivers o los indicadores que estás relevando no son los apropiados. El modelo funciona porque la correlación es lineal y directa. No sé si te Vale, muy bien. respondo.
Yo no te, Ernesto es el que nos dice si respondimos, si se siente cómodo con la respuesta. Lilibet nos pregunta Lilibet nos pregunta algo que genera mucho ruido, ¿no? Y yo cada vez que te escucho hablar de eso, Pablo, eh, pues tú tienes ese concepto y es debatible, ¿no? Es debatible desde todo punto de vista, pero quiero que vayamos un poco a la parte de lo que nos pregunta Lilibet. Lilibet menciona y dice, oye, mencionaron que no hay NPS de canal. Pues sí, mencioné que no existe algo como un NPS de canal. Lo que hay es un NPS transaccional. Es decir, que tú tienes transacciones o interacciones. Que una interacción la realices por un canal o por otro es diferente. Lo que tú puedes medir es que con un filtro, como si fuera una tabla dinámica, generas un filtro, puedes entender esa misma interacción o ese mismo momento, qué tipo de NPS genera cuando interactúas por un canal o por otro. Pero digamos que el prisma lo giras por la interacción o por la transacción. Lo que pasa, y yo creo, mira, si te soy muy sincero, Lisbeth, que el día de mañana yo creo que tendríamos que llegar a generar metodológicamente un NPS del canal, porque muchas organizaciones lo filtran con ese prisma. Pero es que el NPS como está construido hoy en día metodológicamente está en la dimensión de la interacción. El canal por donde tú gestiones esa interacción es como un filtro y tú filtras call center, oficinas, web, chat, WhatsApp, y miras cómo se comporta el NPS de acuerdo a ese filtro. Pero tú nunca le preguntas a un cliente si recomendarías sí o no un canal. Entonces no hay algo como un NPS de canal. Es por eso la apreciación. A ver, ¿qué más preguntas tenemos? Por ahí vi que si es bueno ponderar el NPS, no, no te recomendamos ponderar el NPS. El NPS es un indicador que tiene su metodología pura desde el comienzo, metodología de extremos, escala de 0 a 10, 0 a 6 detractor, 7 y 8 neutros, 9 y 10 promotores. Y con esa apertura hay que aprender a gestionarlo y a leerlo. ¿Es posible generar planes de compensación a través de comisiones o bonos de relación en el NPS? ¿Es positivo hacerlo? Claudia, sí es positivo hacerlo, pero necesitas un modelo de experiencia maduro dentro de la organización. Conozco un banco en el Perú que nosotros le realizamos su medición de NPS y desde el CEO hasta la persona que abre la oficina más humilde en cualquier ciudad del país tiene un sistema de remuneración variable atado al comportamiento del NPS. No importa si es un área front o un área back. Todo mundo, si el NPS baja, a todo mundo le toca el bolsillo. Pero es una empresa que ha trabajado durante mucho tiempo este modelo de medición. A ver, no sé, me movieron la pantalla. ¿Qué otra pregunta es posible tener? Aquí tienen igual valor la aplicación del NPS en campañas monopólicas. Sí, el mismo valor tiene el NPS en una campaña, en una empresa de esta naturaleza como en una tradicional. No hay ninguna variación. El concepto del NPS no cambia, sino simplemente la metodología con la que lo uses. Debes entender si es uno a nivel relacional, por ejemplo, donde quieres mirar de manera transversal la experiencia de tu cliente o puntualmente a nivel de las interacciones o de los momentos. Andrea nos pregunta, ¿se consideran las tasas de deserción de clientes, ejemplo, churn, o el porcentaje de clientes, me movieron otra vez, o el porcentaje de clientes re, recargadores o un indicador de calidad emitida que se correlaciona con el NPS en esta medida? Sí, hemos desarrollado algunos proyectos, Andrea, donde la correlación del NPS lo hacemos no con indicador de calidad de la emitida, sino con indicadores de negocio del canal. Por ejemplo, ventas, retención, churn, e incluso algunos con eficiencia operacional. La versatilidad del modelo, aquí lo hemos hablado desde el NPS, pero la versatilidad del modelo te permite generar, en vez de la percibida, un indicador de negocio estratégico para la compañía, como es el churn. Tenemos un caso de éxito en el Ecuador. Un cliente nos decía, mi problema desde la experiencia del cliente es que tengo llamadas extremadamente largas y el cliente se molesta conmigo porque no lo atiendo con una velocidad de lo que él espera. Analizamos las llamadas desde el monitoreo, entendimos la estructura ergonómica de la llamada, propusimos una reducción, volvimos a monitorear y resulta que se ahorraron mucho dinero y aparte de eso mejoró su NPS. Entonces sí hay mecanismos diferentes de correlación, no solo entre emitida y percibida, sino que puedes incorporar
temas como indicadores de negocio. ¿Cómo se podría cuantificar esta información dada por el NPS? Aquí sí es importante ya hablarte de otro tema que me imagino que será objeto de otro webinar, Abel, y es que necesitas incorporar dentro de tu modelo de experiencia algo que nosotros llamamos economics. Es donde es un capítulo dentro de todo el modelo de gestión de la estrategia de experiencia cliente, donde tú incorporas esos KPIs de negocio y entiendes cómo Pablo, puedes generar Pablo. esas correlaciones con el dinero, perdón, con, señor. No te preocupes. Primero, disculparme que Claro. algo pasó con la señal, se cayó. Pablo, en esta pregunta económica, ¿por qué no te apoyas con el ROI, que era el último capítulo, para contestar sobre los indicadores económicos del modelo emitido? Ok, muy bien. Dentro de la presentación teníamos al final algo sobre lo que es el retorno de la inversión y hablábamos del soft ROI y del hard ROI. Uno que pues, se puede estar dando simplemente porque tienes algunas eficiencias operacionales básicas, porque puedes acortar algunos tiempos de espera, reducir algunos tiempos promedios de conversación. Entonces, mira, tienes dos escenarios. O mejoro los ingresos por mi canal o de alguna forma apalanco la reducción de costos que también debo cuantificar en una mejora. Estos que te estoy hablando también entran a ser parte de ese modelo económico que te menciono. Trabajar en experiencia y cuando tienes indicadores como en el NPS es un poco gaseoso, es difícil de aterrizar. El éxito está en que tú puedas cuantificar monetariamente qué le representa a la compañía mover un punto porcentual el NPS de su canal. ¿Qué le representaría? Para saber si vale la pena el esfuerzo. Lo hemos hecho con esa óptica, incluso con aseguradoras hemos visto si vale la pena o no, por ejemplo, incrementar el parque de grúas para tener mejores tiempos de respuesta frente a temas como el tiempo de desplazamiento de una grúa a recoger a un carro cuando tiene algún tipo de siniestro. Y el NPS permite el análisis y el costeo operativo de los costos asociados a esa operación para tomar decisiones que de pronto sean más apropiadas desde la experiencia de cliente. Bueno, creo que esas eran todas las preguntas, Mauro, no sé. Hay una más. Si tienen acceso que brindan una muy buena experiencia al cliente, resuelven en primer contacto, pero no aún así tienen clientes detractores, ¿cómo se puede evitar esto y mejorarlo? Esto pasa, Sander, porque la experiencia no solo se debe concentrar en un driver como la solución, puede ser la más importante, pero debes entender que si, por ejemplo, Mauro es tu cliente, Mauro llama varias veces a tu canal, nunca le has solucionado y de pronto solucionaste el problema y ya le empiezas a dar solución en primer contacto, tienes una historia con Mauro que debes resarcir. Mauro tiene un dolor de sus experiencias pasadas. Y cuando le preguntes, probablemente te va a poner un 10 en atención y un 0 en recomendación, porque no estás gestionando experiencia, sino simplemente el driver del momento. Se despiden. ¿Es posible compartir la presentación? ¿La vas a tener en YouTube, Claudia? Ah, sí, ya le respondió. Creo que esas eran todas las preguntas, Mauro. Pablo, yo quisiera aprovechar, primero yo creo que hemos pasado fantástico, sin embargo tenemos el 90% de la audiencia. De igual forma, yo no quisiera que se desconectaran. Hay un tema que me queda pendiente. Si todos están de acuerdo, me gustaría un poco conectarlos y, bueno, finalmente todo eso está grabado, pero tiene que ver con la experiencia, con el monitoreo digital, que creo que me parece importante que se lleven esta foto. ¿Qué pasa con el monitoreo digital o la calidad emitida digital? Tú a la mayoría de los contactos o a través del feedback puedes hacer interceptos web y a través de un intercepto web, entendiendo por intercepto web, cuando tú entras a un dispositivo móvil o a una web para capturar lo que quieres que un cliente diga, perdóname, el feedback de un cliente, ¿no? Entonces le puedes hacer una encuesta, puedes hacer una encuesta muy pequeña, muy corta, a través de preguntas muy simples, o a través de caritas, o a través de estrellitas, puedes hacer esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con la experiencia digital, la emitida, la calidad emitida? Bueno, básicamente lo que sucede es que así como tú tienes la oportunidad, ¿vale?, de tener un ecosistema. Esta webinar se la recomiendo, esta masterclass se la recomiendo para que ustedes puedan ampliar los conceptos de los modelos de experiencia digital, de la calidad emitida digital. Esto lo encuentran en el canal para que ustedes puedan verlo. Ahí encuentran cientos de videos dentro del canal de ISO y se pueden suscribir. Pero hablemos de lo que les estaba comentando.
¿Qué pasa con la parte del management de la calidad emitida en los modelos digitales? Una de las características que sucede es que en la mayoría de los canales podemos grabar todas las sesiones que ocurren. Dentro de los modelos digitales también se pueden grabar todas las situaciones que ocurren de manera como si estuvieras generando un proceso sincrónico para mirar los temas de cumplimiento legal, cómo se mezcla esta información. Esta información en tiempo real permite calcular los journeys y permite entender a nivel de la emitida digital lo que está pasando con un usuario. De hecho, tenemos casos exitosos. Funciona de una manera muy acertada en la cual cuando tú te comunicas con un canal telefónico, preguntas o evalúas o que no puedes hacer una interacción, no puedes hacer una reserva, no puedes hacer un pago, no te funciona el clic. Bueno, aquí tú puedes entrar de manera interna, ¿vale? Entrar en tiempo real y tú puedes ver lo que está pasando con el usuario, ver por qué él no puede navegar, de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo mezclas un canal telefónico, ¿vale? Porque estás monitoreando el canal telefónico, pero de manera simultánea estás controlando un tema del canal digital. Tú puedes encontrar las correlaciones que haga, los struggles, ¿vale? Puedes encontrar la visualización de la información, los errores que se está presentando. ¿Cómo puedes hacer las repeticiones de lo que está sucediendo con el canal digital frente al dispositivo móvil? ¿Cómo se está comportando esa persona? ¿Cómo puedes ver la capacidad de su CPU? ¿Cómo puedes entender, digamos, el enmascaramiento de la información? Por ejemplo, yo fuera a un banco. Oye, no, es que, mira, tú acá tienes que digitar esa información. Vale, las aplicaciones se configuran, se muestran para que esa información se borre o te aparezcan caracteres y no veas lo que los usuarios o los clientes están digitando, pero tú puedes ver cómo estás navegando y puedas estar monitoreando esa información. Así como se establecen esos indicadores, tú puedes encontrar el funnel, que a mí me gustó mucho encontrar los temas de los procesos de ventas o los procesos de búsqueda de productos, de cómo lo puedes estar haciendo. Entonces, si yo tengo 750,000 llamadas grabadas en un mes, 25,000. Yo también puedo tener las 100,000 interacciones que tengo en mi página web. Yo también puedo tener las 25,000 situaciones que ocurrieron el día de ayer y encontrar la navegación y encontrar la monitorización de cada canal digital. ¿Por qué? Porque lo que yo necesito entender es todo el proceso sincrónico de lo que está sucediendo en tiempo real y los análisis automáticos. Tú aquí no estás hablando con el cliente, tú no le estás preguntando un feedback, ¿vale? Pero tú estás entendiendo el esfuerzo, los números de clic, los errores que te cometen, los procesos de abandono. Imagínate la potencia de información y de producir data y minería de data de cómo puedes configurar ese dato incluso por usuario y cómo puedes calcular toda la información en tiempo real. Esta sesión de monitoreo digital la puedes ver en el canal, en la sesión que ya está grabada y lo puedes tener ahí. Vale, muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta. O Jessica nos está preguntando. Vale, muy bien. A todos ustedes va a llegar un correo con toda la información previamente grabada, con toda la sesión que hemos tenido el día de hoy. Por términos de tiempo nos queremos despedir. Si tienen alguna pregunta que no hayamos contestado, bienvenida a las preguntas. De no ser así, pues darles una despedida muy fuertemente y saludarlos y agradecerles por su tiempo. ¿Cómo les pareció? Excelente. A ti, Claudia, de verdad, Jason, de verdad, muchísimas gracias a los que nos están chateando. Lorena, vale, Mariana, muchísimas gracias a todos. Sander, muchísimas gracias. Gracias por el espacio, fue muy Gracias. enriquecedor. No, esperemos que les haya gustado. Perfecto. Un abrazo muy fuerte. Cuídense mucho. Muchas gracias.